Bueno, bienvenidos todos una vez más a una nueva conferencia dentro del ciclo que hemos puesto en marcha, la Fundación, en colaboración con el RACE, con el Real Aeroclub de España. Estas conferencias se desarrollan en el marco de una sección, un aula, le llamamos así, que creamos hace ya, pues, la friolera de 20 años, con motivo y en memoria de Enrique Fernández Coppel, que fue un gran colaborador mío en aquellos años de preparación, hace más de 30 años, claro, cuando se estaba constituyendo esta institución. Y el año siguiente a su fallecimiento y en su memoria, pues decidimos crear este aula para realizar este tipo de actividades culturales, conferencias, etc. Ya sabéis que la Fundación, además de su especialización radical, que es la recuperación de ese patrimonio histórico aeronáutico español en forma de esa magnífica colección de aviones históricos en vuelo, pues hemos hecho muchas cosas y pretendemos seguir haciendo muchas más. Hemos editado libros, hemos organizado otros ciclos de conferencias, incluso en la Ramón Areces, en aquel magnífico escenario, hace ya tantos años que es que ya ni me acuerdo. Bien, pues nada, hemos puesto en marcha de nuevo esta actividad en colaboración con el RACE, en esta nueva etapa del RACE, y bueno, pues esperamos que esto dure. Tenemos en cartera un montón de conferencias muy interesantes y conferenciantes estupendos que están deseosos de colaborar con nosotros en esta tarea. Y nada más, yo solamente voy a hacer una pequeña introducción al tema de hoy. Este cuadro, que conocéis todos con toda seguridad, es el cuadro de Antonio Ortiz Echagüe, que el original está en el Museo del Aire, es el infante don Alfonso de Orleans. Este es un cuadro precioso, a mí me encanta, y lo traigo a colación, no sé si lo citas tú, no lo citas en la conferencia. Bueno, es que hay tantos, hay mucha pintura ahí en el museo. Entonces, hemos hecho una reproducción, una copia, que precisamente ha financiado y ha hecho posible la familia del infante, bueno, de don Álvaro de Orleans, doña Beatriz, etc. Y bueno, estamos satisfechísimos de que se ha terminado este proyecto felizmente y ya está el infante presidiendo el hangar y donde debería haber estado desde el primer día. Bien, pues nada, le doy la palabra a Darío, que es el coordinador y organizador de todas estas conferencias, para que haga la presentación de Pilar. Gracias, Carlos. Bueno, pues antes de la presentación, como siempre, el recordatorio: apaguemos los móviles. Yo lo acabo de apagar ahora mismo. Bueno, pues para mí es un privilegio y una dicha presentar hoy a Pilar Alguacil. Pilar Alguacil es historiadora, especializada en historia del arte. Su primer contacto con la aviación fue cuando llegó en 2001 al Museo del Aire como guía, y a partir de ahí empezó a desarrollar trabajos relacionados con este mundo tan particular que es el arte en relación con la aviación. Posteriormente pasó en el museo al departamento histórico-técnico y allí hizo, por ejemplo, un trabajo muy interesante sobre los dibujos que lleva pintados en el fuselaje, el Jesús del Gran Poder, una cosa bastante poco conocida. Pilar es además una excelente fotógrafa de varios temas, pero por supuesto también del tema aeronáutico. Ha quedado 2 veces segunda en el concurso Ángel de Bron que organiza la Asociación de Amigos del Museo del Aire. Y bueno, creo que es una persona que sabe mucho de este tema y que además tiene bastante gracia a la hora de contarlo. Así que yo creo que vamos a disfrutar todos mucho con estas conferencias. Sin más, Pilar. Muchas gracias por venir. Espero que, bueno, por lo menos, bueno, es un enfoque distinto del mundo de la aviación. Al ser mi campo la historia del arte, bueno, pues cuando te encuentras con algo tan distinto como es la aviación, pues tienes que ir buscando las similitudes y los puntos que puedan tener en contacto. Visto desde fuera parece que no los hay, pero vamos a intentar hoy que
ver que hay mucha más relación entre ambos de lo que nos creemos, ¿no? La conferencia se llama, bueno, las artes visuales, la aviación de las artes visuales, más que nada que porque aparecen todas, incluso en las no visuales, si consideramos la música como un arte, juro que hay música dedicada a la aviación, y eso sería otro camino, pero bueno, vamos a dedicarnos de momento a lo que se puede ver con los ojitos, pero que nos produce emociones, que es lo que al final es lo que producen los artistas, ¿no? Y bueno, a ver si esto sé llevarlo. El de abajo. Espera. Ahora, que se me va. Entonces, bueno, empiezo por esto, porque bueno, la visión del futuro que tienen a finales del 19, del futuro que se acerca, ¿no? En 1900, siglo XX, cambalache no, pero sí mucho lío y mucho frenesí, mucho movimiento, cosa que ya se adivina desde estos primeros años. Es precisamente esto, es la inocencia con la que se imaginan que va lo que va a llegar, lo que va a suponer, ¿no? O sea, es la misma inocencia con la que nosotros podíamos pensar que en el 2019 estaríamos viendo, pues no sé, rayos en la puerta de Tannhäuser o naves en llamas más allá de Orión, ¿no? Pues, o incluso una base lunar en 1999 estaría habitada. Bueno, pues va a ser que ni ellos acertaron viendo los cochecitos o los trenes volar por las calles, ni nosotros tampoco. Pero, ¿qué quiere decir esto? El futuro siempre se ha visto como algo que equivale al desarrollo técnico, sobre todo al tecnológico. La ciencia es fundamental para el desarrollo de la sociedad. Y en esta época que supone un cambio de siglo, como nos pasa a nosotros del pasado al siglo XXI, siempre suponemos que esto va a ser, bueno, la bomba. Esto va a ser el cambio trascendental, el no va más. En el siglo XIX, a finales, la visión que tenían de lo que sería el futuro, no ya el XX, sino el lejanísimo siglo XXI, estaría representado por imágenes como estas. Os traigo estas para que veamos cómo ya desde mucho antes el tema de la aviación participa de esta visión futura de lo que va a suponer esta nueva época que se avecina, una época de cambios, que somos conscientes y nosotros hemos vivido esos cambios y la rapidez que implican estos cambios, porque todos más o menos hemos visto cómo ha crecido a lo largo de nuestra vida, cómo ha avanzado todo el mundo, y quién nos iba a decir cuando éramos pequeños todo lo que estamos viviendo ahora. Incluso estar viendo esta presentación con un palito que señala, que se pasan las fotos, y bueno, es que es ciencia ficción pura y dura. Esta es una colección de láminas que se realiza en 1899 en Francia por un ilustrador, Jean Coté, que es un encargo, curiosamente, de una fábrica de tabacos para entregar a sus clientes. Nunca se llegó a publicar, pero la colección existe, son 50 láminas nada más, se conservan en la Biblioteca Nacional de Francia. Y por cierto, otro visionario y gran divulgador de la ciencia, como es Asimov, muy mal visto, pero no debería ser tan mal visto, tiene un libro en las que detalla y explica una a una estas láminas, por si la queréis localizar. Se llama, espera que me pongan las gafas, porque esto también tiene lo suyo, El futuro, una visión del año 2000 desde el siglo XIX. Os lo recomiendo porque es una disección de cada lámina y es muy, muy interesante. Fijaros cómo imaginaban este siglo XX, este siglo XXI, en el que las máquinas ya se harían dueñas de lo que es la vida del hombre, ¿no? Pero siempre dirigidas a ayudarle, al bienestar de la sociedad. Eso sí, no excepto de un poquito de aventura, porque bueno, lo de los juegos florales, ahí tirándose las florecitas desde el aire, o le apagan los incendios con estas salas que más bien parecen sacadas. Bueno, esto casi a mí me recuerda más un antecedente de los dibujos posteriores de Alex Raymond y Flash Gordon, pero bueno, la vida. A lo que vamos, la gente se imaginaba un mundo en el que los coches volarían, que las personas volarían, entre otras muchas cosas, que seríamos todos súper felices por lograrlo. Cuando os digo que la conferencia se llama Las artes visuales, que es esto que pinta después de una lámina del siglo XIX, me refiero a que tendría que tener un subtítulo, al menos en algunas, porque vais a ver la cantidad de obra de todo tipo,
donde aparecen referencias o donde es el protagonista el mundo de la aviación, de la aeronáutica en general, de los globos, o sea, todo lo que vuela está metido. Lo que pasa es que no somos conscientes porque ya forma tanta parte de nuestro cotidiano que no nos damos cuenta. Ahí en estas épocas primeras que hemos visto sí, porque era la novedad, pero ahora ya nosotros no somos conscientes. Eso es lo que vamos a intentar ver. Entonces quiero que os propongáis no ver como un catálogo de obras y foto y cuadrito y esculturita, sino ir viendo poco a poco cómo esto va cambiando, va haciéndose parte nuestra hasta dónde vamos a llegar. Quiero decir con esto que me voy a centrar solamente en lo que es pintura, escultura, instalaciones. ¿Qué más tengo? No usar, por supuesto, y diseño. Que vamos a dejar aparte la publicidad, donde desde las aerolíneas ya está presente. Bien, la imagen del avión como un objeto que simboliza cosas, que nos va a servir para vender cosas. Esta es que no he podido resistirme, porque es uno de los anuncios más bonitos que me he encontrado en los últimos tiempos, con unas referencias innegables. Y no voy a hacer el truco porque así os lo trabajáis, aunque sé que sabréis a qué se refiere este anuncio. Bien, tampoco vamos a hablar de ilustración, especialmente incidiendo en las novelas gráficas, ¿no? En cómic y todo esto, que es donde más lo podremos ver. Por favor, Michel Tanguy. Eso no puede faltar en la vida. Tampoco el maquetismo, lo había pasado desapercibido y me lo comentó un amigo y tiene razón, es un arte visual, sumamente visual, pero que no está reconocido por moverse en la frontera con la artesanía. Entonces, estamos ahí en ese sillas, ¿no es? Por cierto, en Leganés la semana que viene una exposición, que no se me olvide que le prometí que la anunciaría. O sea que yo cumplo por para los amigos o los amigos. Y desde luego el cine, obvio. Si es que cada parte de la que hemos tratado serían capítulos que por sí tienen una entidad y que aquí no caben porque es morirse, pero vamos, de morirse de temor, no de otra cosa. Tampoco el teatro, porque aunque no lo creáis, también el teatro donde la aviación está presente, y esto fue un descubrimiento, no lo he visto, pero fue un descubrimiento de estos meses atrás, en Navidades. Estuvo en cartelera en Madrid. Esta obra de teatro es de Enrique Piñero, que es un piloto, médico aeronáutico y un referente en la seguridad aérea en Argentina, que bueno, se dedica a hacer obras de teatro y escribir, además de una manera muy curiosa, muy divertida, y compara la vida, en este caso hace una comparación de la vida cotidiana con un vuelo. O sea, todos los problemas que uno se puede encontrar en la vida los traslada a un vuelo transatlántico y bueno, pues todos los líos que hay entre los personajes, que son a fin de cuentas estereotipos de la vida diaria. Entonces nos vamos a ceñir solamente a lo que hemos comentado. Bueno, y la fotografía, que se me ha olvidado, por Dios. Si no, lo de la fotografía, que nace justo prácticamente con la aviación, o sea, son dos temas paralelos, para que veamos si está implicado o no la aviación con el arte. Los inicios, bueno, ¿qué quiere decir esto? Pues nada, empieza en 1903 la historia de la aviación con los hermanos Wright y prácticamente en paralelo empieza la historia de la fotografía, pero no vamos a hablar todavía de la fotografía, todavía nos queda un poquito. Con los hermanos Wright empieza una nueva era, que es la que vivimos ahora, donde ya en 100 años nos tenemos que plantear, estamos planteándonos mandar gente a Marte, unos años después, 60 años después de que estos señores volaran en Kitty Hawk, estábamos mandando gente a la Luna. Esa es la rapidez a la que me refería. El mundo avanza muy deprisa y eran conscientes de que este nuevo siglo XX estaría caracterizado por la velocidad y el cambio. Un cambio además que no va a ser solamente técnico, sino de mentalidad. Si no hay un cambio de mentalidad no se puede aplicar a la vida normal. Por lo cual no se puede aplicar a la ciencia y no se puede aplicar a otro tipo de avance. O sea, tenemos que creernos que avanzamos para poder avanzar realmente. Y bueno, pues vamos a empezar, porque desde muy tempranas fechas la aviación ya va a estar representada en el arte. Esto es dos alfabetos ucranianos de un ilustrador ucraniano, obvio, Georgy Narbut, que el más importante de Ucrania, que ya, fijaros, en fechas tan tempranas como es el 17, no es que haga un cuadro de un avión o retrato de un avión, sino que introduce en un alfabeto imágenes de aviones para enseñar a los niños las letras. O sea, vamos, más claro, que ya formaba parte, ya empezaba a hacerse consciente de que eso empezaba a formar parte de la vida cotidiana. Pues bueno, de momento ahí lo tenemos.
Si hablamos de arte, uno de los movimientos que definen el comienzo de los nuevos pensamientos artísticos va a ser el impresionismo. El impresionismo que va a sacar a los artistas al exterior para enfrentarse con la realidad, no enfrentarse, encontrarse con ella realmente. Hasta este momento los pintores ya sabéis que trabajaban en sus estudios, tomaban apuntes del natural, pero luego el grueso de la obra se trabajaba en el estudio. Además era, bueno, con una normativa académica que el que se salía de las normas no valía, no vendía, no se compraba y se moría de hambre y había muy buenas. Pero ese cambio de mentalidad, de tener que vivir la realidad de otra manera, va a influir, y bueno, una de las... empiezan con la escuela de Barbizon y con escuelas que empiezan a salir los pintores a pintar fuera de los estudios, a pintar la luz, a pintar el color, no a pintar la línea, que es con lo que se pintaba antes. Antes se dibujaba, la base era la línea, a partir de este momento va a ser el color y la luz. No olvidemos también que la fotografía va a influir, que la fotografía no es más que impresionar luz en una placa. Bueno, pues uno pasa el tiempo, no es impresionista, estaríamos hablando de posimpresionismo, ya estamos hablando de gente como Gauguin, Matisse, incluso Picasso está por ahí danzando, y este sería Henri Rousseau, considerado el padre del arte naif, por cierto. Ahora también estamos muy acostumbrados a ver los dibujitos que parecen los cuadritos con mucho detalle, muy ingenuos, eso es lo que significa naif. Bueno, pues el padre sería Henri Rousseau, un pintor que empieza su carrera con 40 años, ya muy mayor para la época, autodidacta absolutamente, pero que, oye, que cae bien a este grupo de jovenzuelos que están haciendo cosas nuevas, y sale a la calle a pintar. Su estilo es muy peculiar, sus obras seguro que habéis visto montones de ellas, porque dibujaba mucha selva, mucha animalito, mucho sitio exótico. Lo más divertido es que el pobre hombre nunca salió de París, nunca salió de Francia, recorría el zoo de París y los jardines botánicos se lo sabía de memoria, y en eso basaba toda su obra exótica. Pero también salía a pintar escenas urbanas, donde recoge detalles que van a ser muestra de ese avance que estamos viendo. En este caso, bueno, un dirigible, ahora os contaré qué dirigible es. En el otro era un avión, y aquí veis, en la vista del Puente Sevres, las tres son de la misma fecha, se corresponderían con un resumen de lo que es este nuevo mundo de la aeronáutica que está ya encima. En 1908, los hermanos Wright hacen las primeras demostraciones en París de su aparato, con lo cual el artista no deja de ser más que un testigo, es un notario, ¿no?, de lo que ocurre. Y él en sus obras ya recoge como ese avión que sobrevolaba París, ya lo introduce en su obra, igual que introduce el dirigible La République, que también se construye en 1908 y se estrella en 1909, la verdad que fue un éxito clamoroso. Y los inicios de ambos, que sería un globo montgolfier, una montgolfiera, sobrevolando, eso sí, un paisaje un poquito tenebroso y, no sé, alegre poquito, pero bueno, tenemos la fábrica de la porcelana de Sevres y los tres elementos que, bueno, son identificativos con un poquito de ese mundo que se nos viene de ciencia, de desarrollo y de, todavía no de velocidad, pero en ello estamos. Este nuevo mundo, que es el de la aeronáutica, va a traer también, claro, sus héroes. ¿Quiénes van a ser? Los pilotos y sus aviones. Van a ser famosos. Son los hombres que han llegado más allá de donde ha llegado nadie. Un poquito como en Star Trek, pero un poquito más casero. Entonces, el primer héroe que vamos a considerar, sobre todo en Francia, pues ¿quién va a ser? Louis Blériot. Cruza el Canal de la Mancha. Oh, Dios mío, qué aventura, qué barbaridad. Éxito de público y de afición. Hay que hacerle un homenaje por todos lados. Bueno, pues uno de los homenajes, uno de los primeros homenajes que se realizan es este cuadro de Thévenot, un pintor a su vez muy academicista aún, pero que es encargado por el gobierno francés precisamente para recordar la gesta, porque vamos a empezar a hablar de gestas. Recordad que en los periódicos de estas épocas, durante muchos años, va a haber una sección de aeronáutica. Y ahí se va a hablar, fulanito ha cruzado, menganito ha dejado de cruzar, últimas noticias del vuelo de no sé quién. Era noticia, ya no es noticia, ya es habitual, pero entonces era noticia. Y ellos eran los héroes, que salían en los juegos, en los cromos, los niños querían ser como los pilotos, ahora quieren ser como los futbolistas, pues, ¿qué le vamos a ver?
a cambio el chiste. Y bueno, aquí recoge el momento del aterrizaje de Blériot en Dover, donde vemos ahí el castillo, y es recibido por su amigo Charles Fontaine, quien había quedado con él que él le señalaría un lugar idóneo para aterrizar y lo señalaría ondeando una grandísima bandera francesa. Y bueno, pues aquí vemos que llega. El cuadro es un formato brutal de más de 5 metros de ancho, o sea, no penséis que es un cuadrito mínimo, y está en Versalles. Aquí tenemos a los dos, de verdad, aterrizados, recién aterrizados, y aquí. Fijaros qué diferencia, porque este también es otro homenaje a Blériot, pero han pasado 4 años y no solo las mentalidades han cambiado, sino la estética artística ha cambiado. Robert Delaunay es el creador de un novísimo movimiento breve. Los movimientos que van a surgir artísticos en esta época van a ser breves, apenas duran años y bueno, y generalmente son personalistas. O sea, se lo crea un señor, si tiene algún seguidor, felicidades, pero vamos, se acaba el señor y se acaba el movimiento. Incluso el señor lo tiene funcionando un par de años y con las mismas hasta luego. O sea, no van a prosperar mucho más. Robert Delaunay realiza este homenaje a Blériot en 1914. Él es el creador del orfismo, ya os digo, es otro movimiento pequeñito, pero que se basa en lograr el movimiento a través de figuras circulares y color. Eso, la traducción para el del dinamismo, porque hablamos ya de movimiento, es el color y las figuras circulares. Ay, perdón. Bueno, da igual, porque es el mismo, es que es... ¡Oh! Perdonad. Que se me vale en los nervios. ¿Qué vemos aquí? El avión Blériot, el Blériot 11, tanto de frente como de espaldas, con los compañeros que le ayudan para el despegue. Aquí está volando. Aquí hay otro símbolo de desarrollo y de avance, de técnica, de futuro, que es la Torre Eiffel. Y aquí arriba, como si fuera un santo, como si fuera un salvador, una mandorla mística, parece un Cristo un salvador del románico, no sé, le está acompañando un avión, un Wassan, no le distingo, siempre he pensado, no se veía si era un Wassan, si era un Farman, si era una abstracción de los hermanos Wright, no tengo ni idea porque no lo asocio a ninguno en concreto, pero está acompañando a Blériot volando como si estuviera acompañándolo en su, como un espíritu salvador, como un espíritu que le acoja, y además todo ello en medio de una bruma de color y de movimiento. He traído esta porque bueno, hizo muchas versiones y muchos bocetos. Este es un boceto, una acuarela que además se ve mucho mejor aquí que están ellos. No es nuevo la aparición de elementos aeronáuticos en la obra de Delaunay, porque tenemos estas obras anteriores, vamos al título, Sol, Torre y Aeroplano, o en el equipo de Cardiff, en los dos salen los mismos elementos. El mismo avión volando, la Torre Eiffel y la Gran Noria de París, que se hicieron tanto una como otra para dos exposiciones universales celebradas allí, en 1900 o en 1899, creo. Vamos, símbolos al final de avance, de progresía, de nuevo mundo y bueno, todo esto. Entonces, es más, hasta su nombre está aquí, Delaunay, Nueva York, París, y la otra referencia aeronáutica que mete es un cartel de la Astra, la compañía constructora de dirigibles francesa. O sea que, vamos, ahí está. Sigo con Delaunay, perdonadme que sea tan complasta con él, tan cansina, pero es que la obra de él es maravillosa y fantástica, porque si antes teníamos ese concepto de color, movimiento, dinamismo, aeronáutica en 2D, en el lienzo, Delaunay también lo va a pasar a las 3 dimensiones, va a pasar esta obra a la realidad. Cuando le encargan en 1937 el montaje del Salón del Aire durante la celebración de la exposición de Arte y Tecnología de París. Él va a montar dos, va a montar también el del ferrocarril, pero bueno, el que nos toca es este, y es el primer ejemplo de interacción directa del arte con la tecnología, directamente. Cargan a un pintor, a un artista que monte un hangar, una nave, donde se exponga todas las novedades tecnológicas de la época. ¿Y qué hace? Juega un Potet 63
en el medio de una serie de gigantescas órbitas realizadas en aluminio, como si fuera un electrón, a mí es lo que me recuerda, y lo acompaña de esculturas que serían los motores de aviones, un canto al desarrollo y a la velocidad. Los murales que acompañarían esta nave, que sería imitando un hangar, estarían realizados por su mujer. Estos son obras de Sonia Delaunay, y el efecto al exterior por la noche sería este, iluminado por 3 focos que estarían girando continuamente. En la cúpula que lo cierra estaba fabricada en Rodoy, que era un metal, una especie de acetato de celulosa, que por cierto luego va a ser utilizado por Paco Rabanne para el traje, por toda la vida, y que por la noche, entre la iluminación exterior y interior, no hacía más que destellaba, o sea, lanzaba destellos al exterior. Imaginaos lo que sería París por la noche, con la escasa luz que había en esa época, aunque en el 37 todavía luz, pero no había tanta, encontrarte ahí en el medio del puente ese efecto. Más homenajes a pilotos, más héroes. Hablamos de la Guerra Mundial, pues tenemos a Guynemer, lo digo mal, el héroe de la aviación francesa durante la Guerra Mundial, y que su derribo en el 17 fue la tragedia nacional más grande del mundo mundial. Entonces fue aquí una conmoción y todo el mundo lloraba por las esquinas porque había muerto el gran héroe de la aviación francesa. El cuadro, pintura, homenaje de un pintor español, de Celso Lagar Arroyo, que vivía en Francia en esa época, en 1911. Y bueno, ya veis que ya está muy cerca del cubismo, obvio, con unas imágenes deformadas, pero sí que dan sensación de vértigo. Es el avión realmente de Guynemer cayendo sobre el espacio donde sobrevolaba. En el paisaje, solo que durante sus acciones bélicas fue derribado por los alemanes en el Somme y en la Alsacia. Entonces es un paisaje que está sobrevolando. Y este cuadro tiene una historia muy divertida. Está dedicada a un poeta catalán que es Josep, perdonadme, porque eso sí, tengo que mirarlo, Josep Maria Junoy, que es a su vez autor del primer caligrama. Esto es un caligrama realizado en catalán. El caligrama es una poesía, pero que rompe las pautas de la poesía tradicional, porque lo que busca es acompañarse de imágenes visuales que complementen el significado del poema escrito. Viene al caso para lo que estamos hablando hoy, puesto que estamos hablando de artes visuales. Y este poema precisamente está dedicado a Guynemer y está realizado antes que el cuadro de Lagar Arroyo. El poema es un homenaje al piloto, pues lo voy a leer muy cortito. De cielo de Francia, dentro del avión mortalmente herido por el espacio, zumba todavía el reluciente corazón del motor, mas el alma del pálido adolescente héroe vuela ya hacia las constelaciones. Es una geografía total, que es al héroe joven muerto, muy en la línea casi de los poemas griegos, de los héroes jóvenes muertos en combate. Y además es que él aprovecha la disposición de las letras, de las palabras, haciendo un ala que se eleva, como se elevaría el alma del joven héroe hacia la eternidad, ¿no? Y sobrevolando el cielo de Francia. Hay otro más que traigo ya aprovechando. Pues traemos otro más, porque más que nada que este caligrama se llama En avió. Está escrito en catalán también, y es otra demostración de cómo el autor quiere conseguir expresar sensaciones, tanto a través de la palabra como en la disposición que esas palabras se juegan al ponerse sobre el papel, puesto que, aunque no lo creáis, lo que recuerda es un avión que asciende, y en los sitios específicos ha colocado lo que quieren transmitir. Por ejemplo, en el morro pone la eternidad. Aquí, estaríamos en la parte de arriba, pondría las estrellas peinan mi cabellera de infinito. Y en la parte de la panza
sensación de vacío. A fin de cuentas, cuando uno vuela, esa arrancada, es la sensación de vacío, el viento sopla y me lleva el pelo y el camino del avión es hacia la eternidad, o sea, al infinito vas al cielo. Se me caen las gafas porque esta es muerte, pero bueno. Las vanguardias, hemos dicho, el siglo XX, época de rapidez hasta en el tema artístico, que van esas vanguardias que os comentaba, que se van a suceder sin parar una detrás de otra, con cositas tan extremas. He traído las extremas, porque bueno, para que veáis que están reflejados los aviones, aparecen a lo largo de todos los movimientos. Por ejemplo, el aeroplano sobre tren de Goncharova, igual, una pintora rusa, creadora del rayonismo, que dura 2 años, porque ahora no va más allá, y que, bueno, ella defiende que todo objeto lanza unos rayos que al interaccionar con los rayos que emiten los demás conforman el todo y el espacio. Malevich y su extremísimo, si de Goncharova era extremo, Malevich y el suprematismo, ya se sale, ya directamente piensa y dice que niega toda presencia física de los objetos, está todo contenido en las formas básicas. Por cierto, se ve un poquito oscuro, pero eso es un amarillo potente, y los cuadros de abajo son negros. Lo basa todo en formas básicas, geométricas, lo que os decía, y los colores puros. Entonces desprovee de un espacio conocido, bueno, de un espacio en general a la obra, y bueno, para identificar esos aviones volando, para dar esa sensación de movimiento, lo que hace es que estas formas no son regulares y sin embargo las coloca de manera diagonal para dar la sensación de movimiento. No están ordenadas, vuelan, nos ponemos girados para un lado a otro. Sul solar, otro inclasificable, que él ya va a hablar de los seres mestizos. Es inclasificable. Sul solar es también argentino y bueno, era un fan de las ciencias ocultas, de los idiomas, tipo muy raro, pero que su obra, bueno, aquí lo tenemos. Entonces él tiene 2 tipos, habla del hombre ángel y del hombre avión. Son seres híbridos que anuncian también lo que va a venir de alguna manera, puesto que en esta época ya se está hablando también de robots, de personas híbridas, de seres que van a tener creadas, de hibridación de hombres y máquinas. Pobrecito, si supiera que ahora tenemos prótesis electrónicas o mecánicas, bueno, pues algunos ya les van a salir hasta el móvil de la mano en la próxima generación, pero bueno, es lo que le faltaba poner al pobre Sul solar. Y bueno, Miró también tiene sus cositas. Es verdad que en 1960 la obra, pero bueno, que sepamos que está aquí. Pero evidentemente si hay un movimiento que caracteriza todo este planteamiento del movimiento, velocidad, rapidez, visión desde las alturas, es el futurismo. El futurismo es el movimiento que ensalza a la máquina, pero vamos, como si fuera Dios. Hasta el punto, bueno, que hay un manifiesto. El futurismo nace en Italia de la mano de un poeta, Marinetti, en 1909. Fijaros que tempranito ya empiezan a ver que las máquinas son el futuro, que lanza su manifiesto futurista. Va a ser un movimiento muy largo en el tiempo, en parte porque sus componentes van a vivir mucho tiempo, van a ser muy longevos, y luego va a tener varias etapas, ¿no? Va a empezar con la Primera Guerra Mundial. Imaginaros, es que va todo en paralelo: aviación, la guerra, la fotografía, los movimientos de cambio. Y dentro del futurismo está la aeropintura, más ligada al aire, creo que pocas cosas. La aeropintura va a ser una parte de ese futurismo que va a hacer de la aviación el protagonista. Muchos de sus componentes, de los pintores que van a seguir este movimiento, son pilotos, con lo cual van a saber de lo que pintan, de lo que hablan. La velocidad va a ser lo que distingue a este movimiento, el tratar de plasmar esa velocidad, ese vértigo que se vive cuando uno vuela. ¿Por qué la velocidad, además? Porque la velocidad es la magnitud que contiene el espacio y el tiempo, y es donde se desarrolla la vida.
Entonces, es que blanco y en botella. Hay que sacar la velocidad, hay que vivir la velocidad, hay que pasarla para que la gente sepa lo que es esto. Es todo cambio, todo cambio continuo. Azadi, de quien tenemos aquí una obra, que además traduce perfectamente esa sensación, va a escribir, incluso va a proponer la creación de una sociedad protectora de las máquinas. Os podéis imaginar cómo estaban las cabezas por esa época, pero bueno. Es la época de las exhibiciones aéreas, de los récords, el héroe es el que llega más alto, el que va más deprisa, el que... bueno, es que es eso. Aparte luego también será el militar, que cae un poco. Hay una sensación de libertad asociada al vuelo, y es lo que van a intentar plasmar estos pintores. Crowley, que yo soy muy fan de Crowley, también era piloto, y se ve, y se nota. Porque ahora con esta pintura lo que van a cambiar son el lenguaje, las referencias. La realidad ya no es plana, ya no vemos las cosas a nivel de vista, ya las vemos desde arriba, desde abajo, o sea, es caleidoscópica, podemos ver las cosas, no entendido como el cubismo que ve el objeto porque tú le das vueltas, sino es que tú eres el que está dando vueltas sobre toda la realidad, y esa realidad se va a confundir en tu vista. Bueno, pues se confunde en la vista del pintor, el pintor lo va a trasladar al 2D y nosotros vamos a participar de él. De hecho, nos participa de lo que es la sensación de vuelo esto es un picado, por cierto, un formato que será como esta pantalla. Pues no os podéis imaginar lo que es ver este cuadro a esta distancia, a esta altura, porque es que te da vértigo, piensas que eres tú el que está dentro de la cabina y que te vas a caer. También lo podemos ver como en el bombardeo. Verosi también, creo que era piloto, perdón. ¿Veis? Los aviones, porque otra de las cosas que defienden, la realidad se va a diluir y va a modificarse precisamente por esa sensación de velocidad. Cuando vais vosotros corriendo en un coche, no veis la realidad como es, la veis confusa, la veis sin detalle. Eso es lo que van a defender en la aeropintura. Y las formas se van a confundir, los aviones se van a convertir en flechas, la realidad está totalmente modificada por las estelas de las hélices y del avión. Entonces es todo pero modificado, todo es confuso, se confunden las perspectivas, el arriba es el abajo, los pies están en la cabeza. Los que voláis, hacéis loopings y hacéis esas cosas, pues lo sabéis muy bien. Otro ejemplo de esas realidades distorsionadas. Y bueno, teniendo en cuenta la época en que se desarrolla, hay que recordar que estos pintores eran muy afectos al régimen, y en este caso fijaros cómo conforman la imagen del Duce a base de hacer un vuelo de los aviones. Por supuesto, también están los modernos y caros, que serían los paracaidistas, que también nos transmiten esa sensación de vértigo y de vacío, sobre todo en la pintura de Crowley, que es que estamos cayendo con el propio paracaidista. Claro, la época, hay gente que participa en la guerra como soldado, por la época en que estamos hablando, y gente que la va a vivir en primera persona, puesto que va a ser víctima de los bombardeos en los distintos países donde se va a desarrollar. ¿Qué quiere decir? Que estos pintores, estos artistas, van a traducirlo, también va a tener influencia esas vivencias infantiles o no infantiles, ya de adolescentes o de mayores, en su obra. Y entonces vamos a tener tanto pintores que han participado activamente en las guerras, como por ejemplo Ferran Leyer, que es próximo al cubismo, y que va a ser uno también de los primeros que vea la capacidad estética de la máquina, pero no entendida con ese afán de divinidad de los futuristas, sino simplemente el placer estético. Tiene una capacidad de expresión, pero de definición simplemente, no va más allá, pero también es consciente de que ese maquinismo va a ser el protagonista de los años posteriores. Y bueno, traigo 3 acuarelas de un momento que él lo cuenta, le causó gran impresión, porque fue durante, mientras estaba sirviendo en el ejército, sirviendo el 14 y el 17, encontró después de una batalla los restos de un avión derribado en el medio del Guaro. Bueno, pues le causó tal impresión que tomó apuntes a acuarela, algo que no era habitual en él, para recoger con rapidez ese momento.
Paul Klee, que también le conoceréis, bueno, expresionista, es otro que no se le podría meter en ninguna órbita completa, porque va desde el expresionismo, el Bauhaus, el surrealismo, la abstracción. Pero bueno, Klee también participó en la guerra, estuvo sirviendo en la Escuela de Aviación de Gesthofen y su labor era fotografiar los aviones caídos. Se piensa que precisamente esa experiencia de ver tanto avión derribado le pudo llevar a que en sus obras abunden las referencias a lo que él llama pájaros que caen. Son abstracciones de pájaros, pero son aviones, pero son flechas, pero están. Otro pintor que además del que hay apenas noticias, porque fue algo como muy puntual, John Thunbull, Sinclair, sirvió como observador y piloto en la Royal Flying Corps. Tiene una carrera cortísima, pero tiene una obra súper expresiva. Aquí veis cómo nos mete dentro de un combate sobre Londres, o un combate sobre cualquier ciudad, da igual, como si estuviéramos allí. Él es el representante de otro movimiento también de estos cortitos, el vorticismo británico, donde reduce toda la realidad a líneas que dirigen la mirada del espectador hacia donde él quiere. Nada más claro donde queremos mirar. Pero es que es además el visor de la ametralladora, ¿no? para que estemos metidos perfectamente en esas escenas. Desde luego, y este sería el último combate que hace referencia al último combate de Richthofen, del Barón Rojo, pero es una maravilla porque, bueno, es que estás volando, estás viendo cómo cae, no sabes si estás del derecho o del revés, cómo estás haciendo el seguimiento, y como veréis, lo que buscan es buscar sensaciones en el espectáculo. Magritte, yo siempre digo que es el pintor en el que se oye el silencio, porque por mucho que los digan, solo hay silencio en esas pinturas. Ya también realiza esta pintura siniestra, inquietante, no siniestra, es inquietante. Él no sirve en el ejército, pero él vive como cualquier ciudadano la guerra. Realiza esta pintura en 1937, se supone que fue por el tema muy tocado por el tema de Guernica. Pero él dice posteriormente, en el año 46, que no, que simplemente él era consciente de lo que significaría el empleo de la aviación en la guerra. Ya lo había visto en el 14, pero lo que iba a suponer en los años posteriores el empleo de la aviación en la guerra, que sería pues, realmente un motivo de horror, algo que no le gustaba, no se sentía orgulloso de haber previsto esa sensación. Ese comentario se lo hace André Breton en el año 46, fecha en la que realiza estas otras dos versiones del mismo tema. Son elementos que vuelan, pero dan mucho miedo. Son muy inquietantes, la verdad. Otro inquietante, Radziwiłł, otro pintor alemán que también fue soldado en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, con lo cual todos los recuerdos que tiene no pueden ser buenos jamás de los jamases. Él vive lo que es el horror de los combates, y bueno, su pintura está muy influida por la pintura flamenca y la pintura holandesa, aunque no lo parezca. Él se mueve entre el expresionismo y el realismo mágico, y durante el periodo nazi sus obras fueron quemadas y se le prohibió pintar por considerar que su obra estaba dentro del arte degenerado. O sea, os podéis imaginar. Es muy desolador. Y si podéis reconocer algunos ejemplos. Dalí. Darío ha sido capaz, no esperaba menos, de reconocer el mosquito en el busto que tenemos aquí. Dalí también se siente muy tocado, a partir sobre todo, es divertido porque lo que se siente es tocado por el tema de la bomba atómica, y eso le remueve el alma, le va a revolver incluso el concepto vital y el concepto artístico. Ya sabéis que de repente va a empezar a pintar la leda atómica y hacer referencia a los átomos en su pintura y bueno, todo esto. Y él pinta esta obra, el idilio atómico, lo de los títulos, es surrealista, no podemos esperar más de él. Pero bueno, hace una referencia clarísima aquí a lo que fueron los bombardeos de Hiroshima,
y Nagasaki, y además es que como si fuera formando parte de esa vida una explosión aquí. El resto de la pintura está lleno de sus referencias, de sus simbologías particulares, referencias al tiempo, a la muerte, al futuro, a la fragilidad. En este caso, en Papaito Piernas Largas, aunque es anterior, pero es cuando se da cuenta que esto va en serio. La guerra va en serio y curiosamente él ya percibe que la aviación, esto es lo que se llamaría un biplano blando o suave, ahí lo dejo. Él es consciente de que la aviación va a ser básica para ganar las guerras que sean, va a ser el arma que lo va a tener en su mano. Y de hecho, del cañón que aquí representa sale un caballo, que podría referirse a uno de los jinetes del Apocalipsis, y una victoria alada, que nace precisamente del ala de este biplano suave, dando la nota esa que quería él referir, de que la aviación será fundamental a la hora de ganar la guerra, independientemente del bando. En el caso del retrato de Gala con aeroplano en la nariz, es Dalí. No hay más, o sea, no hay referencia, no he podido encontrar ni qué avión ni qué sentido, pero es un avión, está en un cuadro y es lo que nos interesa ver, que forma parte de todo nuestro repertorio. Otro pintor muy divertido además, muy longevo, porque además ha muerto hace poco, es Morley, un británico muy prolífico además, que va a ser el representante de lo que él va a llamar superrealismo, incluso de lo que llamaremos fotografía pintura o algo así, porque va a terminar plasmando fotografías reales al lienzo, a escala multiplicada pero clavadas. Él sufre en su casa que se la vuelen, durante un bombardeo alemán vuelan su hogar, entonces se le queda ese recuerdo infantil que decíamos de los aviones sobrevolando Inglaterra, que le destruyen además una maqueta de un barco que tenía en una ventana, con lo cual en su obra va a estar repetido siempre combates aéreos y barcos y combates aéreos. Y va a tocar todos los palos, incluido el collage. Estos son recortables que él mismo crea y pega al lienzo. Este también es un formato grande. Ahora suena. ¿Se me oía bien? Sí. Pasa de... Yo aquí haciendo aquí. Qué cosa más rara. En fin, entre las miles de obras que va a realizar propias, es lo que os decía, se va a dedicar en un momento dado a reconstruir, recrear ilustraciones de aviación, de libros y de cromos de infantiles de aviones. En este caso, y además es que yo me llevé una sorpresa muy grande, no sé, algunos de vosotros seguro que ha caído en vuestras manos, hace en los años 70, un librito editado por Doncel, que era La conquista del cielo, que la segunda parte la llevó Avellán. Bueno, pues la primera parte yo creo que era una versión francesa o inglesa y se reeditó aquí. Bueno, pues muchos de esos dibujos, de esas ilustraciones con las que muchos hemos crecido en este mundo aeronáutico, él las recoge, las reinterpreta y las plasma. Y os digo, este pues de verdad es un formato como la ventana, o sea, es una barbaridad. Y están desde las series esas que comentamos, ese avión en concreto está en ese libro, ese retrato de Richthofen está en ese libro, lo que no tiene es tanto avioncito, os juro que es que lo voy a ir en casa. Y bueno, tiene una serie de pilotos de caza dedicados, ya os digo, a los cromos infantiles de distinta época, e incluso recupera los recortables también de infantiles, estableciendo una relación muy curiosa, porque está jugando con la pintura y con el recortable, que no es más que transponer a 3D de nuevo en 2D, las dos dimensiones. Las vivencias, lo que está ocurriendo con el mundo y con el desarrollo de la aviación, va a dar lugar a un género que es vamos a llamar pintura de aviones, pintura aeronáutica. Igual que había en siglos anteriores la pintura de barquitos, la pintura naval, bueno, pues es que ahora tenemos otro cacharro que también podemos representar. Y en este caso sí, en este caso es lo que todos estamos acostumbrados a ver. El avión volando, el hecho histórico representado, el retrato, como has comentado, del infante de Orleans, los héroes,
Y bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Henri Farré, digamos que puede hacernos de nexo entre el otro capítulo y este. ¿Por qué? Henri Farré fue fue observador también durante la Guerra Mundial y fue uno de los primeros pintores del aire. Pintor del aire es un título que actualmente se sigue dando en Francia a todo aquel artista que trabaja con este tema, que ensalza, que lo hace en pro de la aeronáutica. Es una manera un divulgador, pero desde el arte. En 1914, el propio Ministerio de la Guerra francés solicitó que hubiera una serie de pintores que participaran en el ejército, o sea, que formaran parte del ejército para pintar obra que recogiera estas escenas, estos héroes. Y bueno, muchas de sus... es fabuloso, o sea, a mí me parece ha sido un descubrimiento, confieso que no le conocía, he sido preparando esta conferencia cuando lo he encontrado y no he podido resistirme a ponernos. Estaría en la órbita del impresionismo, este sí, su avión, que era un Poisson 3, suele aparecer en sus obras. Y bueno, estas dos siguientes recogen el momento en que un compañero de él, el capitán Facquard, es derribado y su compañero lo sostiene con una mano para que no caiga hasta el momento de aterrizar, que puede entregar el cuerpo a los compañeros ayudando militarmente. La verdad es que me parece fabuloso y bueno, aquí tenemos una muestra de ellos. Otro pintor de la época de la Primera Guerra Mundial, Buchor, este era ilustrador y pintor, estuvo participando también, no sé si por encargo del ministro de la Guerra, como en el caso de Farré, pero sí que desde luego participó en el frente tanto con las fuerzas aéreas estadounidenses como con las francesas, y recogió multitud de escenas de aviadores en el frente, retrató aviones. Este ya en pequeño formato, una factura muy suelta, eran unas cosas bastante rápidas. Pero veis, es pintura de aviones. No vamos más allá de el cuadro del avión de Fong, o el Liberty, o el retrato de Clemenceau, o esas cosas. Salto mucho en el tiempo porque esto es lo que os mola, que yo lo sé. Entonces tenemos a Keith Ferris, que bueno, como muchos sois paquetistas, pues muchas de las cajas de las maquetas son de Keith Ferris y de algunos de estos artistas que vamos a ver. Y he traído simplemente dos ejemplos, que sería uno de los murales que están en el Smithsonian, que sería Fortalezas bajo el fuego, y este que me encanta, La pesadilla del granjero. Keith Ferris está considerado el padre de la pintura aeronáutica estadounidense. Tiene una obra extensísima, o sea, que solamente traiga una o dos obras de alguno de ellos, es que si no nos podríamos dormir. Otro autor moderno, Jim Cohen, también americano, mucho más moderno, dos fantásticas obras en las que, bueno, en esta está relatando lo que sería la vida en la cabina de los B-17 cuando fueron a bombardear la fábrica de Messerschmitt en 43 en la misión Regensburg. Y entonces, bueno, estamos viendo al artillero, al navegante, y la verdad es que es muy fotográfico, es un hombre muy moderno. Tenemos ya otra mentalidad de representación, si os dais cuenta. O esta que también recoge un momento histórico, bueno, el teniente de vuelo Pitt Brothers. He recibido, después de una operación en Inglaterra, una operación de vuelo, y he recibido por su superior, está siendo interrogado, le acompaña su perro, está su coche, la partida de damas de los compañeros, bueno, en el aeródromo de Biggin Hill. El otro mosquito, de Robert Bailey, que solo he traído este porque, bueno, igual, son tantísimas las obras que tiene, y es un hombre que sigue en activo, pero no precisamente haciendo pintura aeronáutica, sino que en un momento dado decidió que se iba, le ofrecían mucho dinero y ahora mismo trabaja para la factoría de George Lucas. Es el que hace todos esos retratos de Star Wars, como a carboncillo, lápiz, pues son de este señor. Ha decidido que cambia los aviones por las naves espaciales. Un guiño a la pintura que tenemos en el museo, Alan O'Meal, un gran pintor, la verdad, argentino, especialista en pintura aeronáutica y naval, donde igual vemos una representación de
una recreación de una batalla naval. Por supuesto, Alejandro Vallespín, amigo, aunque no penséis aquí muchas horas de amigos, que ganó el primer premio del primer concurso de pintura convocado por la Asociación de Amigos del Museo del Aire hace unos años, con esta obra del 75 aniversario del Ejército del Aire Español. O nuestro miembro que no ha podido venir, Fernando de la Cueva, que tiene una obra maravillosa, además juega mucho con los formatos fuera de estándar, con lo cual gana mucho en expresión, en expresionismo y con la materia pictórica. Tiene una materia muy densa, entonces eso aporta muchos juegos de luces y de movimiento dentro de la imagen, y he elegido este homenaje a Saint-Exupéry, y un poquito un guiño al experto en Saint-Exupéry de la sala, que es Darío. Y bueno, pues no dejan de ser también nuevas maneras de entender la aviación, la pintura aeronáutica, nuevas visiones, nuevos puntos de vista. No solamente hay que ver el avión como algo estático o algo que vuela y ya está, sino también hay que buscar el pintor busca el transmitir sensaciones, que involucrar al espectador en las obras, en este caso en el avión. Ya vimos a Tullio Clari cómo nos metía en un picado. Bueno, pues vamos a ver a Lavage, que nos mete en la cabina de un avión, o ese avión que se adivina ya a lo lejos en esta obra de Zegner, que también ganó un premio del Ejército del Aire hace unos años, en 2010 creo. O esta también maravilla de cuadro que también ganó en el 2015 el correspondiente premio de pintura del Ejército del Aire. Ahí tenéis la relación, el arte con el aire. O sea, si hasta los mismos ministerios y los mismos ejércitos convocan premios de pintura o de maquetismo, bueno, pues va a ser que la cosa no está tan lejos la una de la otra. Y bueno, esta Frigolite también, que es una maravilla. Son los recuerdos infantiles, precisamente, del pintor, del polaco Piotr Dubownik, que recuerda cómo él una vez iba por Polonia, una base soviética, que es que por no buscarla, pero bueno, la base soviética de turno, con un Sukhoi, me parece que es. Espera que lo busco. Ay, sí, se lo pone arriba, por Dios. El Sukhoi 24 y el Fiat de su padre, que iban por la carretera, y cómo de repente aparece un Sukhoi volando sobre sus cabezas. El punto de vista me parece fabuloso, y es además una demostración de lo que hablábamos antes: el movimiento, la velocidad, cómo pasa entre nuestros ojos, y ese cierre de visión que produce esa visión. Una nueva mirada, a fin de cuentas, que vamos a ver en obras ya posteriores. Ya dejamos esas vanguardias hasta mediados de siglo y vamos a los sismos posteriores, que también van a correr también como la espuma, pero claro, ya son elementos, son lenguajes que ya van a jugar con muchos más medios a su alcance. Ya hemos leído, hemos visto, ya hay pocas cosas por descubrir, pero bueno, todavía hay algún lenguaje, alguna forma de representación que podemos aprovechar. Por ejemplo, Roy Lichtenstein, vamos a decirlo bien, quien también fue piloto durante la Segunda Guerra Mundial, aunque no entró en combate, y que es defensor de la imagen por la imagen. Él opta por el lenguaje del cómic de los años 60, el pop art. Es el mayor representante del pop art de esta segunda mitad del siglo XX, y él de hecho intenta representar la realidad como si fuera falsa. Entonces, qué mejor lenguaje que utilizar el cómic. Grandes formatos, donde además con un sistema de puntillismo, no sé cuál es la técnica, pero imita las tramas de los periódicos, de las impresiones de los periódicos. Otro inquietante, porque este es otro inquietante, otro polaco, pintor y fotógrafo, Beksiński. Su obra está caracterizada precisamente por estos tipos lúgubres, estas escenas sin un espacio concreto. Curiosamente dicen que era un señor muy divertido, con mucho sentido del humor. No sé, lo creeremos, pero también os digo que tuvo una vida fatal. Terminó siendo asesinado por su hijo, que no estaba bien de la cabeza. O sea, una cosa, pero yo creo que ya lo presentía. Y bueno, ya ves estos aparatos extraños con los que... Ahora, Polonia, ojo, también con todo lo que ellos pasaron. Otro pintor muy divertido,
McCarthy, estadounidense, donde es muy sutil, porque va a un juego entre lo que es los inicios de la aviación con ese cambio que supone el cubismo en el arte, puesto que ha sustituido a los hermanos Bright por Braque y Picasso, padres del cubismo, y el flyer es una estructura, vaya usted a saber qué, y sus herramientas son pinceles en bote de pintura. Jerka, otro pintor polaco, que los polacos abundan, con sus visiones bastante también surrealistas de su infancia, siempre relacionadas con la naturaleza, pero bueno, en este caso un avión pétreo, está muy influido por Magritte y se ve. Y bueno, si hablábamos al principio del arte naif, volvemos al arte naif, nada más que contemporáneo. Las serigrafías de Hiro Yamagata, donde abundan en todas, siempre hay algún elemento relacionado con la aeronáutica, en este caso vemos más claro agua, con Harold Wright, pero muy divertidos, muy luminosos, llenos de detalles y de color. La exhibición era, pues, os quiero contar. Y una pintora, y una española, además, por Dios. Amalia Fernández de Córdoba además es la dueña de la única galería dedicada a arte naif en España, en la Galería Éboli. Y bueno, también en sus obras suelen abundar las referencias aeronáuticas. En este caso, vamos, a mí me hizo un favor poniendo un chino sobrevolando la Plaza de Oriente. Y este me gustó por el significado del título. Emociones compartidas, y me pone una pareja volando, por si fuera nuestra amiga Ainhoa, sobre un biplano. Emociones compartidas. Es que creo que a esta mujer le gusta volar. Bueno, Fred Kaleri también, otro artista americano, imposible elegir una obra de él. Sus referencias son el arte, bueno, las escenas de la vida americana entre los años 20, 30, 40, incluso 50, y son todas muy luminosas, muy alegres, muy idílicas. Cuando uno está deprimido, uno coge un par de fotos de Fred Kaleri y se le pasan las penas. Fijaros lo que pone aquí, Le Petit Printemps, es el día de Saint-Exupéry. Y no hemos terminado. Aquí tenemos otros ejemplos de Kaleri. Abundan las referencias aeronáuticas en su obra, y curiosamente abundan las referencias aeronáuticas con mujeres como protagonistas en ella. Esto no es ni machismo ni nada, es constatar un hecho, Gerhard Richter, también representante de la fotopintura, que también fue un descubrimiento de última hora. No recuerdo cuánto se pagó por el último cuadro que ha vendido, pero ha sido horroroso, una burrada. Y también sigue ese procedimiento como seguía Marco Morley, de plasmar una foto en un lienzo, nada más que a tamaño gigantesco, y fijaros lo que es el traspasar esa sensación de velocidad al lienzo. En este caso es que hasta el avión se nos sale de mano, no está cortado, la obra es así. Aquí ya me puede ir la amistad, porque si alguien puede ser el resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora, pues la obra de Eduardo Alonso Rico, quien desgraciadamente no ha podido venir. Él vive en Valladolid y bueno, me dijo que vendría, pero es normal que no haya podido venir desde tan lejos. Él es piloto y lleva desde el año 2013 trabajando precisamente en estudiar y en trasladar a la obra artística la sensación del vuelo y lo que supone volar para trasladarlo a los espectadores. Desde estas obras primeras, es una serie, la serie Stoll, en las que bueno, recoge distintos formatos, trabaja todo tipo de material y todo tipo de técnica, hasta las últimas exposiciones como es la de HA300, que celebró en 2016, donde una mezcla tanto de obra artística como de documentación. Trabajó mano a mano con Juan Antonio Guerrero, al que muchos conoceréis como gran experto en la historia de la aeronáutica. Hicieron una combinación donde la documentación formaba parte de la obra artística. Para ese proyecto no se llevó a cabo, y todo lo que puede sugerir esa obra. Ese es el tablero sobre el que pinta él en un trípode.
recordando un poco también lo que son las maquetas en los túneles de viento para... Esto es también de la exposición Huellas, también de hace un par de años. O la última exposición que ha realizado, Urania, que hizo este año pasado, finales, en donde establece ya es el colmo, porque establece un diálogo absolutamente real entre lo que es el arte moderno, el mundo de la aeronáutica y el arte tradicional. Puesto que ha ido combinando fotografía o lienzo con apuntes a carboncillo de obras clásicas. Entonces es un diálogo directamente el que se establece. A mí que se ponga el F-86 las toberas con las orejas que oyen ese rugido de motor, me parece todo un hallazgo. Escultura también hay, claro. No os preocupéis que vamos a acabar. Va quedando poco. La escultura, bueno, estamos hablando del 2D, también se traslada a la velocidad del 3D y empezamos por los futuristas, que son los genios de este tema, los que lo tienen dominado. Este abanico aeronáutico, que no he podido traducirlo. El autoescafo viaje aéreo, ahí lo tenéis, de Mino de Nesite, o estas dos pequeñas esculturas, fuga en altura. No se ve bien, esto está pintado, o sea, no son los reflejos, está pintado, pero aquí tenemos como las estelas de los aviones que se elevan hacia el cielo han dejado esa huella, o estas en el cielo. Seguimos con Saint-Exupéry, esto parece un especial, pero es que es la vida. Carlos Ragazzoni en Buenos Aires, en la plaza de Rubén Darío, organizó un paseo que llaman de las esculturas, y organizó 3 espacios distintos donde dispersó una serie de obras realizada con material de reciclaje. En este caso es la flota de aviones llamada, y es un homenaje a la Aeropostal Argentina que dirigió precisamente Saint-Exupéry, y además es que ha metido al Principito, al zorro de Saint-Exupéry mirando hacia el cielo. Y es que si hablamos de reciclaje, Wolf Bostel, representante también de unos corrientes muy peculiares, desde la Fluxus, el Collage, el Happening, y bueno, además ha muerto recientemente. Esto está en Malpartida de Cáceres, donde llegó, se enamoró del paisaje y dijo: aquí me quedo y aquí hago mi museo. Y bueno, pues esto recibe al visitante. Es un avión, como podéis ver, hecho mixtos, puesto con 2 coches, no sé cuántos, un piano, no sé cuántos ordenadores, y donde las cigüeñas han hecho su casa, con lo cual el arte está en estrecha relación con la vida, porque las cigüeñas están, tienen pollitos, se van, hacen sus cositas. Ahí lo tenemos, con este título tan peculiar, que es ¿Por qué el juicio entre Pilatos y Jesús duró solo 2 minutos? Él habla de la confusión, de la falsa libertad y, bueno, de alguna manera de la violencia. El título se refiere a que ¿por qué Pilatos tardó solamente 2 minutos en declarar culpable a Jesús cuando se ha demostrado pues que no era tan malo? Ese es el fundamento de esto. Claro, hablamos de aviones, se nos olvida la papiroflexia, los avioncitos de papel con los que jugamos todos. Y tenemos aquí en un espacio, en una playa o cerca, en Sydney, en Australia, esta obra de Jonathan Leahy, que describe, se llama Gravedad, y él la define como que los niños hacen aviones de papel para jugar, los mayores los hacen de acero para usarlos con ira y violencia, pero que al final quien vence es la gravedad. Tenemos los aviones de acero estrellados absolutamente, pintados en la tierra. O la obra de Kevin Box, que es otro joven artista americano, cuya obra además está basada en la papiroflexia. Aviones, muñequitos, pajaritas, pero bueno, en este caso no aviones plegados. El título lo dice todo. Claro, cerca de los aeropuertos también hay arte, y además relacionado
con la aeronáutica. Bueno, pues dos ejemplos en este caso, aeronáutica y papiloflexia, en el aeropuerto de Oslo, en el aeropuerto de Lincoln, que además autor de Anconu, lo sabemos, y uno que no me he podido resistir, porque es que por Dios bendito, cada uno vende lo que tiene y en Dallas debe haber mucho. Entonces, lo siento, sé que no es políticamente correcto, pero es una maravilla. Aunque, claro, si hablamos de aeropuertos, no hay otro más famoso en España, con el, yo no sé, indefinible. No es que no se le pueda encuadrar nada, es que es indefinible, Juan Ripollés. Y esto, porque me cuesta, sé que esto se llama arte de aviación, pero bueno, el antiarte también existe, o por lo menos nos echamos unas risas. Las instalaciones, o personas, pero bueno, he puesto instalaciones con una reivindicación patria del término, son un nuevo lenguaje que también es fruto de estos cambios que se acontecen en el pensamiento en este siglo XX que nos ocupa. Vamos a ver cómo son nuevas formas de representación. Hemos visto que lo clásico es la escultura, lo clásico es la pintura. Mira, ya hemos visto unas esculturas un poco raritas puestas en el medio del campo, y ahora vamos a las instalaciones. En este caso, César, es un artista mexicano, muy curioso y muy reivindicativo, realizó esta instalación, 10 millones, equiparando. Es una toma de conciencia. Muchas de estas instalaciones lo que nos quieren llevar es a concienciar de causas sociales, como es el caso. En este momento, 10 millones se refiere a los muertos al año por hambre en el mundo, y él lo identifica con una serie de aviones estrellados, son 91, para calcular los muertos que habrían supuesto todos esos aviones estrellados en un día, se multiplican y es todos los muertos que hay de hambre en el año. O sea, son 27.000 pasajeros los que se irían en esos ficticios aviones estrellados, que sería el equivalente a 10 millones de personas que mueren cada año por hambre en el mundo. O sea, el avión también sirve para reivindicar. O en el caso, el famoso montaje de Fiona Banner en la Tate Gallery, donde juega con esa contraposición del arte clásico del espacio con la instalación de un Harrier y un Jaguar inglés fuera de servicio, en el que también he intervenido antes. Aquí, aunque no lo creáis, hay pintadas unas plumitas, parece un Cristo, parece un ángel. Y en el caso del Jaguar lo ha pulido totalmente y lo ha dejado a la altura del espectador. Es una crítica hacia, bueno, una reflexión sobre la violencia y la belleza. Son aparatos bellos, pero también el significado que tienen son aviones de combate. Bueno, ahí lo veo. Otra referencia sobre la violencia sería la obra de Adel Ateneset, un artista franco-argelino, quien también tuvo que salir huyendo de su país, y toda su obra gira también sobre el tema de la violencia y la inocencia perdida, y utiliza también mucho elemento aeronáutico en su obra. En este caso son 3 fuselajes cortados, aprovechados solamente en la cola y la cabina de ellos, y les ha añadido unos largos tubos hinchados de como 20 metros y han enredado los 3 aviones entre sí. A mí la explicación de esta pieza, ¿qué queréis que os diga? A mí lo que me recuerda es el Laoconte clásico, que es también, al tratar sobre la violencia, el Laoconte lo que habla es precisamente de esa violencia gratuita, de esa muerte de esos hijos gratuitamente por un pecado cometido por el padre, y bueno, la impotencia, el dolor. Yo es como lo veo. El autor no tengo ni idea, pero desde luego a mí es lo que me transmite. Vamos a las risas. En Argentina también Edgardo Jiménez, que le encarga en lo que sería el equivalente al sindicato de azafatas una macroinstalación que ocuparía 700 metros cuadrados, que se va a llamar Fiesta en el Cielo, y bueno, es para celebrar los 60 años del sindicato de azafatas, de asistentes de cabina, y él construye un macroespacio como asemejando una cabina de avión, donde lo llena de estos aparatos en fibra
coloristas, las paredes están recubiertas de pantallas donde están representados los auxiliares, en actitudes y vídeos, actitudes de servicio del pasajero, lo que estamos acostumbrados, póngase usted y salga y quiere una bandejita y todas estas cosas, vídeos, ay, se me ha colado una, qué chilama, vídeos sobre la historia de la aviación civil en Argentina. Bueno, qué pena porque había otra foto muy bonita, con un avión de flores, maravilloso. Otro montaje de otra polaca, Alessandra Mir, quien se le ocurre, no tiene mejor idea que decir, voy a hacer un globo con forma de avión que esté eternamente aterrizando. Y es desconcertante, porque no solamente lo lleva a sitios donde no es habitual ver un avión, vamos, ni quieto, ni volando, ni nada, cuanto menos posado, pero además el verlo perpetuamente estático a punto de aterrizar. No termina de aterrizar, no termina de despegar, está colgado y juega con ese sentimiento que se crea en el espectador, además de jugar con los orígenes de la aeronáutica, como es el globo aerostático y un reactor. El proyecto Transhumante se sigue en pie, se está desarrollando aquí en España y todo surge de un avión estrellado en 1992 en Granada. Bueno, un accidente sufre, es el DC-9 Castillo de Butrón, de Aviaco, y cuando, bueno, un experto en diseño industrial y su compañera lo ven allí puesto en la chatarra, deciden que es el elemento que necesitan para crear un proyecto. Fijaros, el avión está siendo el protagonista de una serie de obras de arte y en este caso va a ser el contenedor de una serie de obras de arte, porque lo que van a aprovechar es ese fuselaje, lo van a convertir en un espacio de intercambio cultural y lo van a pasear allá donde sea necesario. Y van a participar, se va a exponer por primera vez en Arco 2005 y bueno, pues todavía sigue por ahí su proyecto, su transhumancia, formando parte de diversos proyectos artísticos. Por supuesto hemos dicho que la fotografía nace con la aviación y cómo no va a estar. Además la fotografía va a influir mucho en estos movimientos artísticos que hemos comentado. La fotografía y el impresionismo van de la mano. Y la fotografía no entendida como la foto del spotter. Un avión volando, qué bonito, para nuestra colección. No. Una fotografía, vamos a hablar, que tiene un cierto carácter de intencionalidad artística. Incluso desde los primeros tiempos, como es el caso de Stiglitz, retratando un flyer, un avión de los hermanos Wright volando. La fotografía va a documentar el progreso, pero también va a jugar un papel como obra de arte. O el Lartigue, que también es un fotógrafo francés, que además su lucha más grande será reivindicar la fotografía como arte, y además le encantaba todo lo que suponía movimiento y velocidad y se va a dedicar a fotografiarlo y va a conseguir planos y va a conseguir desenfoques muy curiosos, puesto que va a seguir a la pieza en movimiento y va a conseguir esa sensación de velocidad como ese caso. Muchas fotos de coches están hechas y desde luego la poesía de Alfred Burham, que es una maravilla. También fue observador para la Fuerza Aérea Inglesa y de hecho ejerció de jefe de reconocimiento aéreo durante la Primera Guerra Mundial. Los rusos también funcionan y Rodchenko pues es uno de los paradigmas también del arte en esta época. El padre del constructivismo, un apasionado de la aviación, de todo lo que volaba, de la tecnología, y en esta época, en el 39, se le encarga la realización de este libro enorme, con motivo de la Feria Mundial de Nueva York. Entonces, es un canto a la aviación soviética y para él la cámara es un instrumento, como pasaba con la Lartigue, que para él es el medio para expresarse, y sus fotos están llenas de encuadres extraños, por lo que decíamos. Tú estás volando, el concepto ya de visión de la realidad es distinto, tan pronto puede ser un contrapicado, puede ser un picado, una cenital. Bueno, he traído un ejemplo nada más de este libro. En España también hacen fotos donde salen aviones. Un carrete de su primera serie peluquería, comodísimo.
o fotografías que simplemente se encuentra uno por la red en cualquier momento. Y he traído dos ejemplos porque me parecen una pasada. Son fotógrafos, en este caso uno es ecuatoriano, el otro es australiano. Y por supuesto no podía faltar los compañeros de Alas en la Noche, Fernando Lluvero y Andrés Magay, que también le han dado una vuelta de tuerca al tema de la fotografía aeronáutica, en este caso la fotografía aeronáutica nocturna, con estas maravillosísimas fotografías. O el ganador del último concurso, este sí, del concurso de fotografía Ángel Negrón de la AMA, es una salvajada. Diseño referido a todo aquello que usamos cotidianamente y que está al alcance de nuestra mano, y que vamos a ver que desde épocas muy tempranas el avión va a formar parte de esos diseños de lo que utilizamos, empezando por este esenciero checo de cristal, Art Deco total, un atomizador de los años 20, o estas lámparas cenicero americanas, son un trasto así. He puesto las tres porque no se aprecia, pero son un trasto de así de alto. O este maravillosísimo, que yo lo quiero, si alguien me lo quiere comprar, lo acojo con mis brazos, tintero fabricado por la casa hispano-suiza, con el logo del emblema de la casa. Los textiles, un tapiz de trasinos, donde estos pájaros, aviones están ahí volando, o la silla aviador de Cata, basada en los diseños de las gafas de aviador, y por cierto, una serie limitadísima, pues solo ha hecho 5 sillas de este tipo. O ya directamente reutilizamos las piezas de los aviones y nos montamos nuestro saloncito de escritorio, o nos ponemos un veladorcito ahí a la entrada de casa, que tampoco está mal. Y claro, ¿qué queda? El avión como soporte, no usar. Hemos visto el avión como elemento, como protagonista, como contenedor y como soporte de ese arte. Vamos cerrando el círculo. Lo que era representado ahora va a servir para representar otras cosas. El usar, siempre pensamos en él como la pintura de los morros de los aviones de la Segunda Guerra Mundial, pero realmente empieza mucho antes, durante la Primera, como sistema para individualizar un poquito los aviones o las escuadrillas. En 1913 se hace el primero, que no es este, que parece ser un hidroavión al que le pintaron un monstruo marino, para usted saber. Pero bueno, el más conocido de la época sería el Caballero Rampante de Baraca, sobre todo por la proyección que ha tenido posteriormente. Pero si nos vamos a las fuentes, a lo que entendemos como usar, nos vamos a los tigres de voladores de 1940 en China, que son los primeros que van a pintar esas bocas de tiburón en sus aviones, y que posteriormente pasará durante la Segunda Guerra Mundial a los bombarderos y a los otros tipos de aviones. Como veis, referencias a casa, es también un sistema de protección psicológica. Estamos lejos, estamos fatal, nos pintamos cosas que nos recuerden nuestro hogar, que vamos a volver, nos reímos, nos pintamos a nosotros mismos, pintamos señoritas estupendas, como van a ser las pin-up, preferentemente si son famosas, como Betty Grable, que aquí la tenemos, o Jane Russell, por cierto, en una película que tiene mucho que ver con la relación, no por lo que va, sino porque la produjo su novio, que era Howard Hughes, que también era aviador y bastante famoso, creo. Pero vamos, si hay unas pin-ups que sean famosas son las de Enola Gay, la coringuera de Fonger, del avión que lanzó las bombas de Hiroshima, y que fue pintada por el cabo Tony Stelzer, que al final llegó a pintar 130 aeronaves, no con este motivo, con muchos. Y bueno, esta pintura es un diseño de un ilustrador llamado George Petty, que creó en esta época un tipo de chica, la Petty Girl, que era muy solicitada en las revistas de la época, precisamente por razones obvias, y al que el comandante de la aeronave solicitó un dibujo para trasladar al avión. Si os dais cuenta, en cada lado está pintada de un color. La foto es mala porque son capturas de vídeo, porque me ha sido horroroso encontrar una foto de un color del avión, y si no, son de la película. Y las que son de la película, las letras no son las de verdad.
Entonces, como tenía ese tengontén, encontré esto y dije, bueno, así lo vemos. El tema de la pin-up volante, que sigue funcionando, recuperada por la compañía Virgin y la Flying Guard, que antes era rubia, pero ahora ya vamos prosperando, ya son chicas, chicos, de todos los colores, de toda la condición. Y ese término de no usar, pues vemos que también se ha trasladado, se amplía hacia las derivas de los aviones, o incluso tanto militares como los aviones comerciales, o el fuselaje completo de los aviones, que tanto pueden ser homenajes, recordatorios, simplemente anuncios, o el propio placer de pintar el avión con cositas. Esto es una pasada. Y bueno, pues aquí terminamos. Gracias por aguantarme. Y que espero que hayamos ido viendo cómo la aviación poco a poco se ha ido formando parte de nuestras vidas, como lo que antes era algo excepcional, ahora ya lo vemos tan cotidiano, que es que no somos conscientes de que está ahí, y que el arte y la aviación tienen bastante más en relación de lo que pensábamos, puesto que ambos son fuente de emociones, sensaciones y sentimientos. Lo que voláis, creo que lo tenéis claro. Pues ya está. Acabamos. Muchísimas gracias, Pilar. Ha sido verdaderamente interesante, por lo menos para mí. A mí me ha resultado fantástica tu conferencia, de verdad. Muy interesante. Y esperamos verla algún día reflejada en alguna publicación, en fin. Esto no se puede quedar así. Esto no se quedará así, claro. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos.